En el sistema de la figura, el cuerpo de 330 newtons de peso se mantiene en equilibrio por la acción del cuerpo W y del sistema de poleas. La cuerda sobre las poleas B y C es continua. Las dos poleas A y B son solidarias y actúan como una unidad. Despreciando la fricción, calcular el valor requerido del peso de W para mantener el equilibrio. Nos piden determinar el valor de este cuerpo W. Vean que la única cadena que está sosteniendo dicho cuerpo es la cadena continua BC, es decir, la cadena que está pasando por toda la polea B y toda la polea C. Ahora bien, esta cadena tendrá obligatoriamente el mismo valor de la fuerza que está ejerciendo el cuerpo W, pero en sentido contrario. Es decir, aquí W está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Y en esta parte de la cadena habrá una fuerza hacia arriba, evitando que dicho cuerpo se venga abajo. Vean que si no tuviéramos la cadena central en la polea C, que es la que marca en verde, ya podríamos determinar fácilmente el valor de W. Sin embargo, no es así. Tendremos que considerar todas las fuerzas que se están ejerciendo en las cadenas, pero hay que tener cuidado, porque la dirección de las fuerzas en las cadenas va a ser diferente dependiendo de la polea. Comencemos por la polea C. Vemos que tenemos el cuerpo de 330 newtons que está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Y tenemos eh, en la parte derecha de la polea C la cadena continua BC que está ejerciendo una fuerza hacia arriba. También en el lado izquierdo de C tenemos una fuerza que se está ejerciendo hacia arriba. Y la cadena central de la polea C también está ejerciendo una fuerza hacia arriba. Estas tres van a ir en contrario diferente al que está ejerciendo el cuerpo de 330 newtons con el fin de evitar que se caiga. Pero vean que para la polea AD, la cadena central de C no es una fuerza que va hacia arriba, sino todo lo contrario, es una fuerza que va hacia abajo. Y para la polea B, la cadena continua que está conectando a B y C no es una fuerza que va hacia arriba, sino una fuerza que va hacia abajo. Bien, la polea B también tiene una cadena central, la cual está ejerciendo una fuerza hacia arriba, evitando que el cuerpo W se venga abajo. Sin embargo, la polea D no considera esa fuerza hacia arriba, la polea AD está considerando la cadena central de B como una fuerza que va hacia abajo. Bueno, también la polea D tiene una cadena central que está ejerciendo una fuerza hacia arriba, evitando que las cadenas centrales de B y C tumben la polea AD. Ahora bien, tenemos que recordar que las fuerzas internas no se toman en cuenta, solo se toman en cuenta las fuerzas externas. ¿Cuáles van a ser las fuerzas internas que vamos a despreciar para resolver nuestro ejercicio? La cadena central de B, la cadena central de C y la cadena continua BC que se está conectando a las dos poleas. Las fuerzas internas son donde hay fuerzas reactivas y activas. Vean que para la fuerza que está ejerciendo W no hay ninguna otra que esté reaccionando. Entonces, esta es una fuerza externa. Esta la vamos a considerar. El peso de los 330 newtons también es una fuerza externa, porque no hay ninguna otra que esté reaccionando en contra de ella. Entonces, esta también la vamos a considerar. Y la cadena continua BC, que tendría que tener el mismo valor de la fuerza que está ejerciendo W, pero en sentido contrario. Es decir, esta cadena también vale W y también la vamos a considerar.
y no se nos puede pasar la cadena central AD, que también es una fuerza externa. Ahora vamos a plantear nuestro sistema de referencia XY y vamos a colocarlo en algún punto de este polipasto. Puede ser el punto que ustedes decidan. Yo coloqué el sistema de referencia en la cadena que está conectando a la polea B con la polea C. Sin embargo, este mismo sistema se puede colocar en cualquier otro punto del dicho polipasto o sistema de poleas, como quieran decirle. Ahora bien, para que un sistema esté en equilibrio, tiene que cumplir con dos condiciones. La primera es que la sumatoria de todas sus fuerzas en cualquier eje tiene que ser igual a cero, y su momento o torque también tiene que ser igual a cero. Bien, ahora la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X ya es cero, porque de hecho no tenemos ninguna fuerza que esté actuando en dicho eje. Las fuerzas que tenemos son verticales, es decir, solamente están en el eje Y. Entonces solo nos vamos a apoyar en la sumatoria de fuerzas en el eje y en el momento o torque. Empezamos con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. El peso W está ejerciendo una fuerza hacia abajo, es decir, tenemos menos W. Sin embargo, en el otro lado de la cadena BC también tenemos a W, pero en sentido contrario, es decir, más W. Tenemos a la fuerza de 330 newtons que está actuando hacia abajo, es decir, que son menos 330 newtons. Y tenemos a la fuerza de la polea AD, que es una fuerza que se está ejerciendo hacia arriba. Entonces la vamos a llamar fuerza AD. Y la sumatoria de todo esto nos tiene que dar 0. Bien, pues despejando tenemos que la fuerza AD es igual a 330 newtons. Ahora solo nos falta calcular el momento. Iniciamos con W. ¿Cuál es la distancia hacia el punto 0 que nosotros marcamos, que es este de aquí? Bueno, nos vamos a apoyar en el diámetro de la polea B, el cual es de 300 milímetros. Ahora, ¿esta fuerza en qué sentido está girando? Pues está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, la vamos a considerar positiva. Ahora, la fuerza AD está girando en el sentido de las manecillas del reloj, entonces la vamos a considerar con un valor negativo. ¿Y su distancia cuál es? Pues el radio de la polea B es 150 y nos están diciendo que el radio de la polea AD es de 75. Entonces, a los 300 milímetros que tiene el diámetro de la polea B, le vamos a restar el radio de la polea B más el radio de la polea AD de la pequeña rueda que tenemos en esta parte, solamente de esta. Haciendo el cálculo tenemos que la distancia hacia el punto cero es de 75 milímetros. Ahora vamos con el cuerpo de 330 newtons. El radio de la polea C es de 125, entonces nos apoyamos en esa distancia. Y vemos que dicha fuerza está girando en sentido de las manecillas del reloj, es decir, la vamos a considerar con un valor negativo.
Ya solo nos falta considerar la cadena BC continua, que también vale W. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta el diámetro de la polea C, el cual es de 250 milímetros. Y vemos que dicha fuerza está girando en contra de las manecillas del reloj, es decir, la vamos a considerar como una fuerza positiva. Y todo esto lo vamos a igualar a cero. Despejando tenemos que 550 W menos 75 fuerza D, que por cierto, si la conocemos, va a ser igual a 41.250. Pasamos los menos 75 fuerza D del otro lado sumando. Volvemos a despejar y tenemos que el valor de W es igual a 120 newtons.